esperar a que se una nuestro invitado. Les recuerdo que la carrera de hoy es Geología. Me presento también para los que no me conocen. Mi nombre es Camila Tapia y yo soy coordinadora de redes sociales de Formando Chile. Y ya llegó Hola, nuestro invitado, Miguel Cáceres. Hola, ¿cómo estás, Miguel? bien, ¿y usted? Bien, tú te abre nomás. Ah, ya, bueno, todo bien. Sí, Bueno, todo acá. primero quiero que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti y ya posteriormente vamos a dar paso a las preguntas de la entrevista. Ya. Bueno, mi nombre es Miguel Cáceres Munizaga, soy copiapino, tengo 38 años y estudié geología en la Católica del Norte, el año 2000, por ahí, entré el 2000 creo, eh, y me titulé el 2009, por ende llevo cerca de 12 años trabajando en el rubro minero, principalmente en el área de la exploración, buscando depósitos minerales o las siguientes minas para el futuro de nuestro país. Eh, ¿Qué otras cosas? También paralelamente, bueno, un tiempo hice clase en la Universidad de Atacama, en algunas asignaturas de geología, por 7 años, y he publicado varios libros respecto a la sísmica de la región de Atacama y participado en investigaciones científicas respecto también del tema y me gusta mucho el área del patrimonio geológico, que es una disciplina interesante que se está hablando hace poco tiempo. Así que divido mi tiempo entre lo que es mi trabajo y o sea, la geología como trabajo y la geología como hobby. Ahí sí. Eh, bueno, también preguntarte como, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Mira, es una historia poco, poco mística, porque generalmente cuando uno llega bueno, cuando yo estudié, la geología no era muy conocida. Pensaba que era arqueología, que era psicología, que era cualquier cosa, que íbamos a ir a buscar momia. No se sabía muy bien. Entonces tampoco en realidad no había mucha información dando vueltas. Pero, pero fíjate que generalmente las personas llegan a cuarto medio sin saber qué estudiar, justamente Mm. por esta poca información que teníamos en ese tiempo. Pero sucedió algo curioso, yo en un viaje en segundo medio a, a San Pedro de Atacama, un viaje familiar, eh, me gustó mucho la forma de los cerros. Ya hay una bajada, antes de llegar a San Pedro de Atacama, hay una cosa que le llaman el Valle de los Dinosaurios, porque son formas como las columnas, como las espinas de los estegosaurios. Eh, y eso quedé como digamos loco. Entonces dije, yo tengo que estudiar algo que me permita eh, entender cómo se formó esto. Y fue algo que mantuve todo el resto de la enseñanza media hasta que, bueno, fue la primera opción cuando di la prueba y afortunadamente quedé a la primera. Ese es el motivo por el cual estudié, entender Súper. el entorno. Ahora que se ha ido sumando más gente, me gustaría preguntarte bien de qué trata esta carrera, como para que las personas que se han ido sumando puedan entender como en general de qué trata, comprender un poquito más. Bueno, la geología, como su nombre lo dice bastante bien, es el estudio de la Tierra, ¿cierto? Eh, por ende, es una rama científica súper, súper amplia. Eh, y su objetivo, digamos, es entender los procesos de la Tierra, ¿ya? Esa es la finalidad dentro de todas sus ramas, es entender cómo nuestro planeta ha evolucionado, evoluciona y evolucionará en el futuro. Eh, entonces es una cosa muy, muy amplia porque estamos hablando, digamos, del planeta Tierra en general. Y no solamente del planeta Tierra, podemos extender la geología, debiese llamarse de otra forma, hacia los planetas Marte, por ejemplo, la Luna, pues también se puede hacer geología Mm. en otros planetas. Entonces es súper amplia, pero en general, en nuestro país está como dividida, digamos, entre lo que es la geología relacionada a la minería, ya sea en extracción, ¿cierto? Trabajar en una mina, digamos. Y por el otro lado está la investigación,
ya ahí están los científicos, las publicaciones científicas, y por otra parte también, y afortunadamente para todos nosotros, cada vez más hay más preocupación por el tema de los riesgos. Hemos visto que a lo largo de la historia de nuestro país, en los últimos años, hemos sido azotados por muchos terremotos y también por aluviones, y obviamente también por volcanes. Entonces, al final, la geología también no solamente permite entender ese proceso de por qué se generan los sismos, por qué se generan las erupciones volcánicas, sino que también permite, digamos, salvar vidas, ¿ya? Porque uno, como geólogo, puede investigar el terreno, o va a investigar el terreno y se encuentra con ciertos elementos, algunas cosas pasadas, ¿cierto? Nosotros usamos mucho el pasado para entender el presente y proyectarlo hacia el futuro. Entonces, podemos usar esa información para prevenir, ¿ya? Para mejorar los planes territoriales, el ordenamiento territorial, para que no se construya, por ejemplo, en zonas costeras que van a ser afectadas por tsunami, o en zonas donde puede ocurrir una erupción volcánica y la corriente piroclástica o esta nube de ceniza que cae luego de una erupción también genere víctimas fatales y todo lo que es el desastre, no construir en las quebradas que están propensas a aluviones. Entonces, muchas cosas. Entonces, eso es como lo grande aquí, la big picture eh, en tema geológico, pero como te decía en un comienzo, es muy grande, entonces uno puede ir desde lo micro, desde partículas, digamos, muy pequeñas hasta un planeta completo, pasando por la paleontología, pasando por la minería, por la química, etcétera, etcétera. Nosotros nos nutrimos de distintas ramas de las ciencias duras, la matemática, la física, la química, hasta la biología, para poder nosotros elaborar nuestra propia ciencia. Qué interesante. Oye, también recordarles a todos quienes están sumando que pueden ir dejando sus preguntas acá y nosotros las vamos a ir respondiendo. Así que eso, para que vayan dejando sus preguntitas. Bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades crees tú que son necesarias para estudiar esta carrera? Bueno, ha ido cambiando un poco porque como se ha abierto más a distintos ámbitos, antiguamente los geólogos eran muy de terreno y se pasaban largas jornadas, no sé, 20 días fuera de la casa. Entonces uno tenía que tener un carácter especial, eh, incluso hasta un poco solitario, pero se ha ido cambiando con el tiempo. Pero en general, para las personas nuevas, digamos, que quieren estudiar esto, y los antiguos también probablemente tenían la misma pasión, es como que te guste mucho eh, la, los paisajes, ¿cierto? Que te guste ir a terreno, salir a hacer trekking, recoger roca, ese tipo de cosas te tienen que gustar, ¿cierto? Para enganchar con las ciencias de la Tierra. No hay algo específico, sino que solamente es como una sensación, en mi caso, digamos, muy personal, una sensación que tienes tú, una relación con los cerros que te rodean, con el entorno que te rodea. Aquí, si bien es una carrera, digamos, acá se trata como media ingenieril porque entran todo al plan común, eh, nos tratan de igual forma como los ingenieros, incluso muchas veces eh, nos confunden con ingenieros, pero en realidad somos un bicho medio raro. Eh, entonces, también te tienen que gustar las matemáticas. No es mi caso, pero sí tienes que tener cierta facilidad para las matemáticas porque primeros cursos son pura matemática, cálculo, álgebra, física, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas cuáles serían esas características, bueno, que te guste mucho el entorno que te rodea, que quieras explicar, que nazca de ti eh, esa necesidad de explicar los elementos que te rodean, cómo se forma un cerro, cómo se forma esta playa, que te gusta ir al campo, que te gusta el terreno, que te guste subir cerros, eh, etcétera, etcétera. O sea, pero es una conexión con el terreno, con el entorno, creo yo. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho. ¿Cuál es el campo laboral en el que uno se puede desempeñar? El campo laboral es súper amplio, como les decía.
a nivel mundial es súper amplio, pero en Chile es un poco más estrecho. Eh, Como les decía, está la parte de la minería, ya que es el que se lleva el grueso del campo laboral, o que se lleva gran parte de los geólogos. Ahí la minería están los que les gusta estar en minas, trabajar por turno, ¿cierto? Y también la parte de minería tiene esa parte de la exploración, que es la que trabajo yo, donde andamos buscando las próximas minas, que para mí es lo más interesante, digamos, me permite estar en relación con el cerro todo el tiempo y conociendo lugares fantásticos. El otro campo laboral es como, y se está abriendo, digamos, eh, por ejemplo, el tema de prevención de riesgo geológico, eventos geológicos que puedan tener consecuencias tanto económicas como humanas, ya lo habíamos dicho, volcanes, aluviones, terremotos, tsunamis. Entonces, bajo ese prisma tú puedes trabajar, por ejemplo, en la UNEMI, puedes trabajar en la academia, puedes trabajar en consultoras que se especializan en levantar mapas de riesgo. Eh, y en el último tiempo he visto y también he escuchado que eh, cada vez más hay participación de geólogos en las municipalidades, especialmente en las municipalidades del sur, ¿cierto? Donde, no sé, las que sufrieron con el terremoto del 2010. Así que se está abriendo ese campo, digamos, de incluir profesionales de las ciencias de la tierra en las decisiones de ordenamiento territorial. Y por otro lado, ya otra parte, otra rama, otro campo laboral, es todo lo que es la investigación. Entonces uno sale de la universidad, hace un magíster o hace un doctorado, hay gente que estudia toda su vida, pero hacen un doctorado y luego se dedican a la academia. Cuando uno hace el doctorado, bueno, ya decide más o menos a qué parte de la geología se quiere especializar, pero al final terminas investigando o haciendo clases en una universidad. Ese es más o menos el campo muy a grosso modo, y como te digo, cuando uno entra a la academia, ahí puede ser muy minucioso respecto de lo que quiere seguir. Entonces, tres campos: minería, riesgo geológico e investigación. Súper. Eh, Vamos a responder otra pregunta que hay aquí. Dice, ¿es difícil encontrar trabajo en Chile? Como geólogo, lamentablemente, como el grueso de los geólogos se la lleva a la minería, y la minería está relacionada a los ciclos de los metales, ¿cierto? Estamos pendientes de que si bajó o subió el cobre. eh, entonces, cuando sube el cobre, se inyectan recursos y por ende se contrata más gente, porque la minería quiere crecer, quiere aprovechar esta alza del precio del cobre y quiere tener más gente trabajando para ello. Entonces hay trabajo para todos. De hecho, en el último, a mí me tocó entrar a trabajar cuando estaba el pic del cobre, el último pic del cobre, como el 2008 al 2010, por ahí. Y fíjate tú que era tanta la demanda por geólogos que empezaron a llegar geólogos de Perú, de España, de muchas partes del mundo, y todos los geólogos chilenos tenían trabajo, incluso antes de terminar la carrera. Pero ¿qué pasó? Que después los precios del cobre descendieron y muchos de los extranjeros se tuvieron que devolver, ¿cierto? Y muchos colegas también quedaron sin empleo. Entonces es una cosa que es un poco, depende del vaivén, ¿ya? Pero cuando uno ingresa a una compañía minera, eh, es muy difícil, digamos, con una empresa grande, digamos, una mina que va a tener, no sé, 10, 20 años de extracción, es muy difícil, digamos, que quede desempleado. En un principio sí es difícil encontrar trabajo porque es una tendencia, creo que les pasa a todas las carreras que piden, digamos, experiencia, ¿ya? Mm. Personas junior, pero con experiencia de 20 años, entonces eso no es posible, ¿ya? Entonces, creo yo que más que pensar en si es difícil encontrar trabajo, eh, es difícil encontrar trabajo siendo recién egresado, ¿ya? Yo creo que por ahí está el tema, es bien difícil, pero mi consejo es que
hay que socializarse, digamos. Hay muchas instancias de sociabilización, de compartir con otros colegas en los congresos geológicos, en simposios, en cuánto curso hay, y uno va conociendo gente. Y al final, yo soy bien honesto y este país se mueve con pituto. Entonces, cuando uno ya conoce a harta gente, a hartas caras, es más fácil, digamos, entrar a cualquier trabajo. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las profesiones con las que más gestionas trabajos? Bueno, con los ingenieros en minas, con todo lo que es ingeniería, metalurgia, ingeniería en minas, prevención de riesgo, mecánico. Cuando uno está en la minería, en una mina, digamos, se relaciona con todo ese tipo de profesionales. No somos muy amigos de ellos, porque tenemos una forma de pensar bastante curiosa, pero sí nos relacionamos con ellos. Y cuando uno está en la academia, lo general es que se rodee de puros geólogos, de puros colegas que piensan igual que uno, que hablan lo mismo que uno, que comen lo mismo que uno, que les gustan las mismas cosas, entonces como un poco cerrado. En el campo de la minería es mucho más amplio. Aquí hay otra pregunta. Dice, mientras estudiabas, ¿cómo fue la experiencia al principio de estar estudiando geología? Terrible. No, no, terrible porque, como dije en un principio, las carreras, todas las universidades que imparten actualmente la carrera, en mi tiempo eran tres nomás. Todas esas universidades te meten a un plan común, junto con los ingenieros. Entonces los 2 primeros años son puras matemáticas. Y para mí fue un poco terrible porque yo desde séptimo básico que venía con matemática promedio rojo. Eh, entonces para mí fue traumático, digamos. Estuve bailando con la fea, como se dice, en varias ocasiones por estos ramos. Eh, pero una vez que ya pasé el ciclo básico que le llaman y uno llega al ciclo profesional, claro, ahí te empiezan a hablar solamente de geología, de las distintas asignaturas. Entonces se hace mucho más fácil y claro, uno está interesado, de verdad está interesado en eso y no en si la derivada de no sé qué cuestión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fue un poco traumático al principio. Si no te gustan las matemáticas no tienes habilidades, va a ser traumante. No traumante, pero se te va a hacer difícil. Mm. Pero, sin embargo, yo soy un ejemplo vivo de que se puede hacer. Es tanto así que yo en cuarto medio me metí a un curso biólogo para poder subir la nota de matemática. ¿Cómo será de traumante? Y fue el primer año que saqué en promedio azul. Y cuando me decidí estudiar geología, o cuando postulé, o cuando me preguntaban qué iba a estudiar, yo decía geología, pero si tú nunca has sido bueno para las matemáticas, ¿cómo se te ocurre estudiar eso? Bueno, veamos, pues. Claro, en un principio fue difícil, pero ya cuando pasé al ciclo profesional y me empezaron a enseñar geología de verdad, claro, se hace mucho más difícil. Entonces, no importa que no seas bueno para las matemáticas, solamente tienes que tratar de estudiar y tratar de sacar los ramos y una vez que ya llegas a los ramos de la carrera, si de verdad te gusta, lo vas a encontrar fascinante y te vaya a ir por un tubo. Súper. Aquí hay otra pregunta. Dice, en cuanto al conocimiento de los geólogos, ¿de alguna manera puede esa labor trabajar desde una perspectiva más amigable con los ecosistemas y medio ambiente? Claro, sí, sí, por supuesto. Cada vez no, se abre más el campo, digamos, para el medio ambiente. Ya cada vez hay una conciencia mayor medioambiental, lo cual está súper bien. Hay lugares que sí o sí se tienen que conservar y que están amenazados a lo largo de todo nuestro país. Pero no solo por la minería, pero, pero sí cada vez hay un campo laboral, digamos, de la geología ambiental. O sea, tú tírame un tema y yo te voy a decir que existe la geología. Geología ambiental, geoquímica, la geología matemática, etcétera, etcétera. Pero respondiendo a la pregunta, claro, hay una corriente de geología medioambiental y que es justamente tratar de entender nuestro entorno basado, digamos, en, eh, no sé, cuando una zona está muy saturada, los geólogos pueden sacar muestras, digamos, y decir, mira, ¿sabéis qué? Hay
hay mucho arsénico acá, ¿ya? ¿Por qué hay arsénico? Porque, no sé, porque a lo mejor todo dice, no, porque está la industria al lado, pero a lo mejor no es la industria, es un arsénico que es natural, ¿ya? Que viene desde los volcanes, por ejemplo. Entonces, ahí entra el geólogo a decirme, momento, las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Entonces, claro, hay una investigación también medioambiental y hay profesionales que se han dedicado y se dedican a eso, a investigar cómo están contaminadas las ciudades, cómo están contaminados los lagos, eh, si esas contaminaciones son naturales o son antrópicas, eh, y obviamente hay una nueva conciencia con los profesionales que vienen en las generaciones futuras, hay una conciencia medioambiental súper fuerte. Ya todo el mundo quiere ser eco-friendly ahora, entonces es una tendencia que yo creo que va a ir al alza en los próximos años. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿el tema del plan común con ingeniería sigue siendo igual o ya va dependiendo de la universidad? Mira, va dependiendo de la universidad. Sigue siendo igual, si estos viejos no cambian nada, si esta cuestión del año 70, 50 que sigue siendo igual. Eh, pero va a depender de la universidad. Hay universidades que su plan común es súper fuerte, como la Universidad de Chile, eh, donde son prácticamente 3 años con matemática dura y pura. Hay otras que son más relajadas, como la Universidad Católica del Norte, de donde yo estudié, donde eran solamente 2 años y ya desde el primer año tienes ramos de geología. No sé, tienes 4 ramos por semestre y uno de ellos de geología. Introductorios, pero son de geología y te van enganchando, te van tirando el hilito para que te vaya interesando, sino al final mejor estudias ingeniería de plano. Entonces va a depender mucho de la universidad, pero lo general es que estos planes comunes se mantengan entre 1 año y medio a incluso 3 años, ¿ya? Dependiendo de la universidad. Ahora, yo no estoy muy al tanto cómo es ahora, porque cada vez más hay una tendencia a disminuir la cantidad de años que dura la carrera. Geología duraba 6 años, ¿ya? Y que en realidad 6 años, generalmente muy pocas personas lo sacaban en 6 años, y en realidad lo sacan en 7, 8, incluso hasta 12 años, lo que sea. Eh, entonces, no sé cómo con ese esquema ahora hay carreras la carrera dura en ciertas universidades dura 5 años. Entonces no sé cómo es cómo han arreglado la malla curricular al principio. Probablemente tienen que haber disminuido un poco la carga matemática o de los ramos de ingeniería. Claro, ahí ya deberían fijarse como en cada malla curricular de la universidad a la que deseen postular. Claro. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿existe una gran diferencia entre estudiar geología en el norte o en el sur? Y bueno, esa es una súper buena pregunta, eh, porque antiguamente había una diferencia entre los geólogos eh, que salían de las tres universidades que estaban. Antes era Antofagasta, Santiago y Concepción. Esas eran las tres universidades que había. Entonces había una gran diferencia en el acercamiento o en el approach que tiene uno, dependiendo de la universidad. Entonces, los de la Universidad de Chile eran los jefes, ¿ya? Eran muy, muy, muy gerenciales, mucha matemática, mucha ingeniería. En cambio, la gente de Concepción tenía la potencialidad de que eran más analíticos. ¿Ya? Ellos tienen grandes laboratorios en el sur, entonces son más buenos para la química, para el análisis químico, la analítica en general. Y estamos nosotros los patipelados del norte, que claro, que nosotros tenemos la oportunidad de tener mucho contacto con el cerro, como le decimos nosotros. Entonces tenemos un conocimiento elevado, o tenemos la posibilidad de tener un conocimiento elevado gracias a que todo está expuesto en el norte porque no hay árboles. ¿Ya? Es una gran ventaja. O sea, creo yo y de hecho, las carreras del sur vienen al norte a hacer sus terrenos, a hacer sus campos, sus geologías de campo la vienen a hacer al norte porque aquí está todo súper expuesto. No hay problema de o que va a llover o que el bosque me tapa el cerro. No, acá está todo expuesto. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja respecto de las personas del sur porque tenemos la facilidad de abrir nuestras cortinas y ver el cerro y saber, digamos, entender.
Entonces sí, hay una diferencia. Aquí Espe nos dice, antes mencionó el hecho de que el trabajo le permitía conocer muchos lugares. ¿Es por su Sí. trabajo ya más personal o en general el trabajo como geólogo requiere viajar? Eh, sí, bueno, hay dos clases, los geólogos que se instalan en una mina y mueren ahí, eso no voy a hablar de ellos, digamos, pero esos viejos viajan de la casa a la pega y de la pega a la casa, nada más. Entonces después hay otros que están en la academia y los que estamos en exploración que tenemos que viajar mucho, tenemos que ir a campo y a distintas partes. Y gracias a mi trabajo, yo he conocido todo el norte de Chile, desde Arica hasta... Tenemos problemas con Ta- el internet, ahí sí. creo. Entonces, como Ahí yo sí. comentaba, el trabajo me ha permitido conocer toda la cordillera del norte de Chile, perdón, sí, del norte de Chile, digo, desde Arica hasta Coquimbo, y también me ha permitido, digamos, salir al extranjero también, Argentina, Australia, Canadá. Entonces es algo que uno tiene que acostumbrarse a viajar mucho. No sé cómo ahora, en un momento vamos a volver a viajar, pero de una forma normal. Pero hasta que antes de la pandemia, claro, a mí me tocaba mucho viajar a distintas partes por mi trabajo y especialmente en Chile, yendo a visitar distintas áreas, buscando los nuevos proyectos, las nuevas minas. Claro. Eso en el modo como cuando ya egresas. Aquí Lisette nos pregunta, ¿al estudiar se sale a campo o va Sí, dependiendo de la universidad? sí, se sale a campo, en toda la universidad se sale a campo. ¿Cuánto se sale? Va a depender de la universidad y de la malla curricular de la duración. En mi tiempo, cuando yo estudié, suena como así, muy antiguo, pero a principios del siglo XXI, también suena más viejo. Bueno, cuando yo estudiaba, también, no, bueno, no hay forma de decirlo que parezca actual, pero cuando uno estudia geología, eh, claro, sí, pues, las carreras tienen terreno, y cuando yo estudiaba, prácticamente todos los cursos tienen salidas a campo, ¿ya? Algunos tienen por el día, dependiendo del ramo, pero los ramos fuertes que se llevan gran parte del tiempo en campo son los campos, geología de campo, que la geología de campo es cuando uno va a un terreno X y levanta un mapa, entiende la geología de un área, haciendo un mapa y un informe. Y en la Universidad Católica del Norte habían tres campos, tres salidas a terreno en distintos semestres, y el primero duraba 11 días, el segundo creo que 13, y el tercero 18, en dos salidas de 9 días. Entonces, claro, es casi un mes, digamos, solamente en esos cursos, es casi un mes que tú vas a hacer terreno, pero todos los cursos tenían una salida pequeña, o prácticamente todos tenían una salida o por el día, o por una semana, o por 2 días, o por la noche. Entonces sí, todos tienen, y hay mucho campo, digamos, mucha salida a campo en esta carrera, igual dependiendo de esta, ¿cómo se llama? De la universidad que tú elijas. Claro. En ese mismo sentido, como es importante salir a campo, aquí preguntan, ¿cree que estudiar geología en pandemia sería más difícil por el hecho de las complicaciones para las salidas a terreno, etcétera? Sí, sí, mira, yo he estado en contacto con personas que todavía están en la academia y están haciendo clases, claro, se ha hecho un poco difícil. Eh, ¿Cómo se llama? Por el tema de los terrenos. Pero eso le sucede a las personas que están en los últimos años. Y no vamos a vivir en pandemia eternamente. Entonces, si ustedes quieren estudiar geología, no tengan miedo a hacerlo porque estamos en una pandemia, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque los primeros años son plan común, son cálculo, y todas las universidades prácticamente están haciendo clases online. Y esos cursos no necesitan salir a campo. Es después ya al tercer año, cuarto año, cuando tú empiezas a salir a terreno. Entonces, que no sea una desmotivación el estar actualmente en una pandemia, porque, como decía, no va a ser eterno. Claro. Personalmente, ¿tú cómo consideras que es la empleabilidad de esta carrera? Eh, ay,
hice una presentación el otro día con ustedes, pero no me acuerdo del dato. Pero sí, es súper amplia, o sea, perdón, es súper alta. Estamos hablando sobre no recuerdo la cifra exacta, pero sobre el 85% de los egresados obtienen trabajo o el 85% de los geólogos tienen trabajo. No hay duda de la alta empleabilidad, aunque como decía en un principio, la empleabilidad va a ir directamente relacionada a los ciclos de los metales. Entonces, cuando el cobre u otro metal está en alza, hay mucho más trabajo. En cambio, cuando bajan, empiezan a cortar gente. Pero en un promedio es superior al 85% y es superior a cualquier otra carrera eh, relacionada, digamos. ¿Ya? Es bastante alto. Porque, dicho sea de paso, hasta el año 2006 eran solamente 3 universidades que impartían la carrera. A partir de 2006 se empiezan a desarrollar una en Copiapó, donde yo vivo, eh, y luego empezaron a proliferar las privadas. Actualmente hay como 13 partes donde imparten la carrera, o 10 o 13. Entonces, claro, hay más campos, pero ese campo vino a suplir, digamos, la necesidad de geólogos que existía. Entonces, sigue siendo alta la empleabilidad para los geólogos. No sé si nos puedes contar un poco qué pensabas tú antes de entrar a la carrera y qué piensas ahora ya después de haberla estudiado y de haber trabajado en el área. Que fue lo mejor que pude hacer, ¿cierto? Creo yo que fue una decisión súper apropiada. Si bien mi abuelo paterno tenía relación con la minería, no es geólogo, pero tenía cierta relación con la minería. eh, yo no entendía muy bien lo que era la geología, sabía que explicaba cómo se forman las cosas de la Tierra nomás. Pero claro, al entrar me enamoro de la carrera que me permite, digamos, hoy en día pararme en cualquier punto del planeta y poder, con cierta licencia, poder explicar cómo se formó eso. Entonces, para mí, yo no me arrepiento ningún día de haber escogido esta carrera, eh, porque al final es lo que o sea, yo ya tenía la vocación, ¿ya? Que es algo que generalmente las personas hoy en día no desconocen sus propias vocaciones, cuáles son sus vocaciones, y llegan a cuarto medio a dar la PSU sin saber qué van a estudiar porque no tienen su vocación clara. Yo en mi caso la tenía clara y la mantengo clara y espero morir claro también con la vocación. Oye, y en ese sentido, ¿tú qué aspectos consideraste como para tener claro cuál era tu vocación? ¿O qué consejos les darías a los estudiantes a lo mejor que no tienen muy claro qué cosas tú hiciste o pensaste para poder tener esta decisión clara? Eh, no, lo mío fue algo bien místico, como te comentaba, con este viaje a San Pedro. Ahí me di cuenta que quería explicar cómo se había formado eso. Pero eso es algo muy, muy local, es muy de mí, y probablemente no muchas personas les pasa lo mismo. Eh, pero si yo fuera una persona, o cuál sería mi consejo para los que nos están viendo y todavía no se deciden, es que al final se tienen que exponer a algo, se tienen que exponer, y la geología es súper fácil exponerse. O sea, si te gusta, si en un cerro, tú subes en un cerro todos los fines de semana, te gusta hacer trekking, eh, te interesa tu entorno, te interesa eh, cómo se formó tu planeta, por qué suceden las erupciones volcánicas, los terremotos. Ese tipo de cosas te van a dar la respuesta. ¿Ya? Uno se tiene que mirar, hacer una introspectiva y ver, bueno, primero, ¿para dónde voy? ¿Quiero ser humanista o quiero ser matemático? Ya, y dentro de los matemáticos, quiero estar todo el día sentado en una silla y al frente de una pantalla del computador, o quiero estar subiendo cerros, manejando camionetas 4x4, tratando de llegar a la cima de las cumbres, martillando cosas, descubriendo nuevos paisajes, que te paguen por ver paisajes maravillosos que a otros tienen que pagar cientos de pesos para verlo y nosotros nos pagan para ir para allá.
Entonces esos son tipos de cosas, digamos, que uno se tiene que... Creo que esa es, es como una buena cosa. O sea, ¿dónde quiero estar? Quiero estar sentado en un computador, quiero estar con el estrés de la ciudad, tomar el metro, tomar la locomoción, llegar a mi casa, llegar tarde y al otro día la misma rutina, o quiero estar todos los días en algo diferente. Quiero ir atrás del cerro, quiero saber qué hay en la cumbre, quiero saber, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí podría ir ¿cómo se llama? El tema de que descubran su vocación. Oye, y si nos ponemos a pensar en tu yo de cuarto medio, eh, ¿qué consejo te darías a tu yo del pasado? Estudia, estudia matemáticas, no, a ver, a mi yo del pasado, yo creo que yo creo que a mi yo del pasado le hubiese dicho en segundo medio, o en primero medio, que tenía que estudiar más matemáticas, que tenía que ponerle más pino a a la matemática. Ese sería el gran consejo. El resto no creo que... No, si fue eso nomás. Creo que por ahí va. Buena pregunta. ¿Qué le diría yo a mi yo del cuarto medio? Sí. Yo creo que igual es como un buen consejo para los chiquillos y chiquillas que a lo mejor están interesados en esta carrera, porque a lo mejor uno piensa que, no sé, geología y como que vas directo como al grano, y en verdad no es así, po. Tú ya nos has contado que igual se incluye harto la matemática, entonces igual hay que tener como esa habilidad o ese gustito. O por último, ser bueno como para el estudio, para igual entenderlo y pasar el ramo, que al final es lo Claro, importante como para ya ir a los ramos que son de base y que esos son como lo que les va a gustar en verdad, lo que cuando ya salí a campo, cuando empezáis a conocer bien cómo es la carrera. exactamente. Sí, exactamente. Quisiera preguntarte si hay algo más que tú quieras agregar, si hay algo que a lo mejor no te hemos preguntado, que tú quieras decir. Mira, creo que una de las cosas que no hemos mencionado, aparte de las salidas a terreno, es que uno tiene que estar, bueno, mucho tiempo en terreno. Entonces hay personas que son muy apegadas a su familia, ¿cierto? O les gusta tener las comodidades. En ciertas áreas de la geología, como la exploración, uno tiene que ausentarse largo tiempo de la familia. Mm. No sé, yo trabajaba 9 días y descansaba 5. Hay gente que no le gusta eso, ¿ya? Y esos 9 días yo los pasaba en carpa, en la alta cordillera, con todas las penurias, digamos, sin conexión, sin ningún tipo de conexión, excepto un teléfono satelital por emergencia. Entonces, creo que también es un elemento que se debiese considerar, digamos. Eh, claro, eso es en mi caso. Cuando uno trabaja en una minera es distinto, porque ahí hay mucha conexión, todo el mundo está con internet, pero la parte romántica, la geología de verdad se hace en terreno y, y eso implica, digamos, ausentarse harto tiempo de la civilización. Y por el otro lado, la desconexión total con el entorno. Pasaron cosas que, no sé, noticias grandes mientras yo estaba en terreno y cuando nos enteramos, no sé, 7 días después, cuando recién agarramos señal de teléfono y empezaban a entrar los mensajes, nos empezamos a enterar. Entonces eso también es un elemento que hay personas que no les gusta. Las personas que les gusta estar todo el día conectados, comentando, subiendo, leyendo el diario, qué sé yo, eh, las redes sociales, y eso no lo va a poder hacer siempre en terreno. Entonces hay una gran parte del tiempo del geólogo que no está con lo suyo, que no está en la civilización, pero hay elementos que son sumamente hermosos ¿cómo se llama? Que permiten soportar eso, digamos, aguantar eso. Entonces también tienen que pensar en eso, que van a estar harto tiempo en terreno, ausentes, digamos, de sus casas, y de la civilización, y también hay gente que no le gusta acampar. O sea, si no te gusta acampar, no, te aconsejo que no estudies geología, digamos. O estudia, si vas a estudiar geología, va a terminar igual que un ingeniero o detrás de una pantalla, con muy poco campo, digamos. Claro. Entonces hay ciertos elementos que son más domésticos, pero que también pueden eh, limitar, digamos, la decisión.
Claro. Y en ese sentido, como, o sea, igual es como, si te gusta, no es tanto el sacrificio, pero si no te gusta tanto, igual es como un sacrificio. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿se compensa con el pago que uno recibe como geólogo? Mira, esa es una pregunta que hicieron en la charla que hice el otro día con ustedes. Todo el mundo preguntaba, en todas las carreras preguntaban respecto del tema del pago. ¿Se compensa? Sí, se compensa. Eh, ¿Cuánto gana un geólogo? Bueno, hay de todo, ¿ya? Obviamente que se gana más mientras más experiencia tiene, o mientras más cargo tiene. En realidad la experiencia no importa mucho, pero sí el cargo que tienes, que generalmente va asociado con la experiencia. Un recién egresado, como estamos en los tiempos de las vacas flacas, bueno, no debiésemos estar con las vacas flacas por el precio del cobre, pero antes de que viniera este gran boom, un recién egresado estaba recibiendo cerca de 1 millón de pesos. Yo cuando salí de la universidad ganaba 1,5 millones, sacaba como 1,200,000 al bolsillo, eso es el 2009, sí, mitad del 2009. Y desde ahí hacia arriba, ¿ya? Eh, y cada vez que tiene más años de trabajo, obviamente que el sueldo va subiendo, y claro, la paga lo compensa cualquier otra cosa. Entonces, pero creo yo que no debiese ser una barrera el tema del sueldo. Si tú eres bueno en lo que haces y te gusta y lo demuestras, el éxito económico va a venir de la mano de eso, ¿ya? Claro. No creo que haya que encerrarse, voy a estudiar, porque pasó mucho. Yo tengo una experiencia, cuando yo estaba estudiando, o cuando estaba saliendo, eh, yo entré como con 70 personas que estudiaban geología. Y cuando yo salí, las nuevas generaciones eran 90. Y acá en la Universidad de Atacama eran 100, 120 personas en un par de años que entraban a estudiar geología. Y no eran que eran 120 personas que tuvieran la vocación y el espíritu de estudiar la geología, sino que eran niños que habían escuchado que los geólogos ganaban mucha plata, ¿ya? Y, y de ese 100% que entraba con ese objetivo o con esa idea, yo creo que el 80% se fue. El 80% se dio cuenta que no era lo suyo o no se la pudo. Entonces, no hay que entrar a estudiar porque te Por la gusta, o sea, plata. por la plata, ¿cierto? Mm. Si eres bueno en lo que haces y tienes los contactos correctos, eh, vas a lograr, digamos, surgir, y tanto profesionalmente como económicamente, ¿ya? Así que no tiene que ser, digamos, una barrera. Pero sí, como tip, digamos, como spoiler, sí, se gana bien. Súper. Aquí tenemos otra pregunta. Dice si se ve una distinción de género en el campo laboral. Ya, a mí me ha tocado trabajar con muchas colegas. eh, Hay una diferencia. eh, las grandes mineras, las minas, tienen todavía esa diferencia. No sé por qué, en la escala de sueldo. Tengo idea por qué. Pero yo trabajé en otra área de la minería, que es la exploración. Y ahí las colegas eran, no hay diferencia, digamos. Eh, son unas bacanes, digamos, no hay diferencia. Prácticamente tomamos del mismo vaso. No hay Pero sí, diferencias en no, ningún sentido, o sea, no hay diferencias ni en el sueldo, ni no, en los trabajos que los mandan a hacer, en no, absolutamente nada. no, no, por supuesto que no, no. En mi caso, en mi experiencia en la exploración, no hay diferencia, no, 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 no. Ni de sueldo, ni de responsabilidades, ni de oportunidades. Conozco colegas excelentes que gracias a su intelecto ascendieron mucho más rápido que yo, o que muchos más que otros colegas están en súper buenas posiciones, y cada vez más común que las mujeres se alcen, digamos, en donde corresponde, digamos. O sea, todos somos iguales, digamos, no da lo mismo el sexo o el género, digamos. Así que no hay diferencia de género, pero obviamente que está la parte ya de
la diferencia en el sexo, digamos, obviamente es más incómodo para las mujeres a veces ir a terreno, pero todas se acostumbren, digamos. El tema de ir al baño, el tema del ciclo menstrual, el embarazo, esas son cosas que marcan la diferencia, obviamente, pero eh, las colegas que yo conozco han sorteado todos esos problemas exitosamente y no tienen ningún problema. O sea, vamos a campo de tú a tú, ¿cierto? Y caminando igual y no hay diferencia. Súper, qué buena. Ya estamos llegando al final de este en vivo. Quiero preguntarle a los y las asistentes si tienen más preguntas, porque es como la última instancia. Y por mientras, me gustaría preguntarte si tienes algo más que decir, algo más que agregar. Sí, bueno, el tema es que eh, la geología no solamente es minería, ¿ya? Realmente cuando las personas piensan en geología, piensan en la minería. Y, y está bien, digamos, porque hasta hace pocos años era así, ya hasta la última década era así, todos los geólogos prácticamente trabajaban en minería y los que no eran profesores, ¿ya? Pero eran académicos. Eh, Así que hay que sacarse ese concepto de que solamente hay trabajo en la minería, hay mucho trabajo en distintas cosas, incluso hasta en la construcción del metro subterráneo hay geólogos que ven las estructuras subterráneas, ¿cierto? Los geotécnicos, y eso también permite construir túneles, construir represas. Entonces, hay un gran campo y cada vez la geología se está abriendo más y está saliendo más allá de la sombra de la minería. Ya, aquí tenemos esta última pregunta que nos llegó, es que si hubo obstáculos sociales mientras trabajabas con tus compañeros. Obstáculos sociales, ¿a qué se refiere el obstáculo social? No sé, ¿Qué será? lo que yo quizás entiendo o interpreto de esto es que si a lo mejor hay compañeros o hubo compañeros que a lo mejor venían de un mejor sector social, y si se notaron diferencias, hubo como brechas, cosas así, yo entiendo yo. Ya. Eh, en mi caso, no tuve esa, no Ah, tuve aquí esa, dice, aquí aclara, dice si hubo peleas, discusiones, esas cosas. esas cosas más que digamos, de la clase social, es porque va en la actitud de cada persona. Mm. Yo he trabajado, digamos, con personas, como se dice, de familias pudientes, y personas que estudiaron con beca, de distintos estratos sociales o de distintas situaciones sociales, y no hay una diferencia. Las diferencias se generan cuando las personas, digamos, eh, tienen, eh, o sea, va más allá del estrato social, tiene que ver con las conductas de las personas, ¿ya? Eso no siempre tiene que ver con esta segmentación social que tenemos nosotros. Va más allá, va del carácter de la persona. He tenido problemas, sí, he tenido problemas con ciertos colegas. Eh, y al final nuestra relación es netamente profesional, ¿ya? Pero con otros yo genero lazos de amistad, he generado lazos de amistad con amigos que hoy en día están en Australia, que trabajaron conmigo, personas de todo Chile, a las cuales estimo bastante. Entonces, y son de distintas realidades, de distintas universidades, eh, de distinta naturaleza, de distintos sexos. Entonces, no hay una barrera social así, un obstáculo social como le llamas tú, sino que va más allá con el carácter de cada uno. Y si uno tiene un carácter de mierda, bueno, vaya a recibir lo que cosechas nomás. Claro, hay que ser buena gente siempre. Exactamente. Y si no, solamente una relación profesional, pero cordial, profesional, pero bueno, son las 6, cerramos el computador y cada uno por su lado. Claro. Y ahora sí vamos a responder la última pregunta. Nos dicen, ¿se privilegian más a personas que salen de ciertas universidades que de otras? Ay, qué buena pregunta. Muy buena pregunta, porque hasta había, ¿cómo se llama? Hasta hace un poco de tiempo atrás había como el estigma,
y sigue estando en realidad. Cuando uno empieza a investigar o empieza a trabajar y empieza a ver los cargos gerenciales, generalmente son todos de la Chile. No sé por qué es eso. Son todos de la Chile, mientras que los que hacemos la pega somos de otras universidades. Entonces hay como una anécdota que van tres geólogos en una micro, en un bus, y se bajan en un afloramiento, a describir un afloramiento. Son tres porque eran tres universidades en ese tiempo. Entonces son tres geólogos, uno de la Chile, uno de la Conce y uno de la Católica del Norte. Se bajan los tres geólogos a ver el afloramiento y el geólogo de la Católica del Norte, de Antofagasta, lo primero que hace, se va al afloramiento a martillarlo. Lo martilla, lo mira, le saca la lupa. Luego va el geólogo de la Universidad de Concepción y toma las muestras de que está sacando el geólogo de la Norte y las analiza. Y mientras que el geólogo de la Chile se queda atrás tomando nota y mandando a los otros dos que están delante de él. Entonces, claro, bueno, es una cosa, digamos, no sé si es una coincidencia, pero todos los jefes que he tenido han sido de la Chile. Hay muy pocos de otras universidades. No sé por qué, ¿eh? Pero como que pintan para allá más gerenciales, más flemáticos, los veis con camisita en la universidad. No sé por qué, pero sí, sí, hay una diferencia. O sea, igual se consigue pega, pero tú dices que los puestos como con más jerarquía se los dan a los de la Chile. Claro, claro, claro. Si uno está como de ahí para abajo, no sé, pero no sé por qué, si tal vez sea una apreciación mía, yo a lo mejor he trabajado con Claro, a lo gente mejor de la la Chile, coincidencia. es coincidencia, pero sé de otras personas también, de otras faenas, de otras empresas que sí, porque tú empiezas a indagar, ya titulado de la Universidad de Chile, ya, y como que hace sentido, digamos, pero puede ser prácticamente una coincidencia. Ya, ahora sí, la última pregunta. Lo que pasa es que igual Ah, considero que es importante esta pregunta que tiene que dale ver nomás. con que tú mencionaste que se podía viajar a otros países y Sí. preguntas si es necesario saber inglés y si es así, Ah, ¿esto te lo imparte la carrera o se estudia por ti mismo? otra gran pregunta, y súper relevante porque, bueno, cuando yo estudié en el colegio que salí yo, si bien era un colegio como rankeado, ¿cierto? Connotado acá en Copiapó, el inglés no era el fuerte, digamos. ¿Ya? Y cuando entré a la carrera, claro, sabía lo básico, to be, bad president, ese tipo de cosas. Hello, how are you, los colores, los números, esas cosas. Lo que sale uno de la media. Claro. Eh, y claro, yo me enfrento a esta carrera en que todas las publicaciones científicas están en inglés. Y claro, cuando yo entré, también la universidad no estaba preparada para el inglés, eh, y no habían cursos formales de inglés. Ya había una cuestión que se llamaba como inglés instrumental, que era lo mismo que la media, era los colores, los números, hello, y era. Eh, entonces yo me vi, y con mis compañeros nos vimos en la necesidad de aprender inglés, de manera autodidacta, obviamente. Yo por lo menos súper autodidacta en ese sentido. Y claro, ¿por qué? Porque teníamos que entender las publicaciones científicas. O sea, el profesor nos mandaba, lean esto otro, lean este artículo. Prueba mañana, hay que leer esta cuestión. Y todo era en inglés. Y tampoco teníamos la facilidad de que ahora uno va en el Google Translator, ¿cierto? Y por lo menos puede entender el 70% del artículo. ¿No? En ese tiempo había que andar con los diccionarios, inglés, bilingüe. Y eso nos forzó, digamos, o eso me forzó a aprender inglés. Y relativamente puedo leer bien inglés, puedo escribir en inglés. Mis reportes a mis jefes son en inglés hoy en día. Puedo hablar en inglés con otros gringos. Eh, pero claro, fue algo autodidacta. Pero las universidades hoy en día tienen cursos. Yo cuando ya iba saliendo, la universidad donde yo estudiaba impartió, digamos, cursos de inglés, puso inglés como dentro de la malla curricular, Mm. como parece 4 o 5 cursos, que creo que son bastante, digamos, para aprender. No sé cómo salen, si salen fluentes o no, pero independiente de eso, están las oportunidades hoy en día. Así que sí, es súper importante el inglés. Y más si trabajas en una empresa que es multinacional, porque
los jefes obviamente son gringos, son estadounidenses o son australianos o son canadienses, entonces ellos vienen para acá y bueno, hay que entenderse con ellos, ¿ya? Y obviamente ellos no se van a bajar a hablar español contigo, ¿cierto? Uno tiene que subir y hablar inglés y mostrarse y demostrar, digamos, que uno sabe y de lo que, o puede transmitir la idea geológica que quiere que ellos entiendan para que respalden tu proyecto, qué sé yo. Entonces sí, pues, es algo que es necesario. No es que sea necesario ahora, para que cuando tú vayas a entrar, sino que es necesario, te va a facilitar, digamos, tu estancia en la universidad, del campo profesional. Y después cuando sales, obviamente, y si tienes la suerte de entrar a una multinacional, puta, te va a abrir muchas puertas. Eso sí abre hartas puertas, es cierto, que el inglés abre hartas puertas. Súper. Oye, te quiero agradecer por tu disposición, por tu tiempo, por esta entrevista. De verdad que hemos aprendido mucho, yo creo que todos los que estamos aquí en el en vivo. Así que nada, agradecerte solamente, muchas gracias por tu tiempo y de verdad que fue una entrevista súper interesante y cómoda. Qué bueno, me alegro. Y no, y gracias a ustedes por la invitación y estoy disponible para todos aquellos para todos ustedes, digamos, cuando quieran otra oportunidad de este estilo. Y bueno, y la gente, digamos, que está viendo, ojalá que tome la decisión correcta, con el corazón, digamos, lo que te mueve, con lo que te mueve la entraña, con los guts, como dicen los viejos, los gringos. Entonces, espero que esta charla haya, digamos, apuntado hacia, ¿cómo se llama?, facilitarles la decisión. Sí, y aquí se están despidiendo nuestros asistentes. Muchas gracias a todos y a todas por asistir y recuerden que el próximo miércoles también estaremos en otro Te cuento mi carrera. Así que eso, nos vemos, que estén súper bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao.